Hola, ¿qué tal amigos? Seguimos con los videos. Los invito a que se suscriban a mi canal, denle clic en suscribir, no sean malitos, no vean el video y se vayan, porque a veces mucha gente ve los videos, pero son muy pocos los que se suscriben y pues no está padre. No sean malos, ayúdenme a subir más contenido, a posicionar mi canal en YouTube, porque aunque no lo crean, si ustedes se van suscribiendo y ven mi video y le dan like, a la otra que ahora sí que otra persona busque el canal, yo salgo en primera opción y eso me va ayudando a llegar a más personas, ¿vale? Amigos, el video va a tratar de qué canarios criar, cuál elegir. ¿Ustedes qué creen o qué les gustaría criar? Por ejemplo, hace poco me estaban preguntando acerca de estos canarios porque los subí al grupo de Facebook y me preguntaban que si estaban pigmentados. Bien amigos, los canarios pigmentados, que son de factor rojo, si ustedes no les dan pigmento, básicamente se van a poner como el que voló para allá, este de aquí. Se van a hacer como naranjitas. ¿Esto por qué pasa? Porque en sí el canario natural, o sea, su color verdadero es ese, pero él en su genética tiene la facilidad de absorber el pigmento, ahora sí que el que le damos en la pasta de cría, para expresarlo en la pluma, ¿vale? Esto es lo que les da el color rojo, porque mucha gente piensa, gente que va iniciando, piensa que el canario es así, que no hay más que darle, que así va a estar toda la vida. Y no amigos, estos canarios se pigmentan siempre en temporada de muda. Miren, así se ve un canario ágata sin pigmento. Y así se ve pigmentado, ¿vale? Entonces, para la gente que va empezando amigos, si ustedes quieren adquirir un canario de estos, tomen en cuenta que van a gastar más de lo que es criar un canario normal. ¿Por qué? Para empezar, ustedes tienen que conseguir pasta o pigmento para factor rojo. Entonces, esta pasta de cría, dependiendo de la marca o a quien se la compren, pero llega a tener un costo aproximado desde 250 pesos, 280 pesos, 300 pesos de factor rojo. Porque el pigmento, amigos, cada gramo de pigmento, un solo gramito de pigmento, cuesta alrededor de 6 7 pesos, 8 pesos, dependiendo a qué aviario se lo compres, ¿vale? O si compras el botecito, pues te sale más barato. Pero por lo general a granel está de 7 8 pesos, 9 pesos, incluso 10 pesos. Vale un promedio, más o menos 8 pesos. Déjeme, ahí lo dejamos. Entonces, tú cuando haces o compras tu kilo de pasta natural, lo que vamos a hacer es agregar 10 gramos para que se pigmente tu canario. Entonces, si cada gramo está en 8 pesos, si tú le agregas 10 gramos son 80 pesos más que vas a pagar de esa pasta de cría. Y esto lo tenemos que hacer hasta que el canario acabe de mudar. Entonces yo aquí ya llevo estos canarios que están ahora sí que pigmentando, mudando, y van a tardar todavía, miren, ahí se ve. Entonces van a tardar un poquito más. Sí requiere una inversión más fuerte el tener que pigmentar los canarios, por eso es que el canario pigmentado es más caro que el canario normal, porque no se le invierte tanto. Entonces la gente les gustan los rojos, a quién no, ¿verdad? Pero lo que no saben es que se le invierte más dinero a un canario rojo. Entonces amigos, si ustedes eligen criar canarios de factor rojo, tomen en cuenta que se va a gastar más de la cuenta de lo que ustedes habían pensado, ¿vale? Porque la pasta de cría la tienes que estar comprando
hasta que tengas ahora sí que el canario. Y más cuando es temporada de cría, amigos, ustedes tienen que estar pigmentando los pollitos. Miren, ahí están. Perdón si está sucio el nido, pero pues aún no se los limpio. Entonces tienen que estar comprando su pasta hasta que crezcan los pollitos. Ahí tiene dos. Los estaba checando y sigue teniendo dos. El otro todavía no sale. Entonces tiene hasta hoy o mañana para salir. Ahí están los cascaroncitos. Así es como nos damos cuenta de que ya tenemos sorpresa en el nido. Entonces tienen que estar comprando la pasta de cría. No crean que 1 kilo les va a durar la eternidad, dependiendo de cuántos canarios tengan. Pero más o menos, para que se den una idea, yo con los canarios que tengo aquí de este lado, y con los canarios que tengo del otro lado, más o menos me gasto, son 2, 4, como 4 kilos de pasta al mes, más o menos, mes y medio, exagerado que me dure, pero son 4,5 kilos. Entonces si la pasta está en 200 pesitos, 250, 280, yo preparo mi pasta, ya me sale un poquito más económica. Pero para la gente que compra la profesional, entonces sí le invierte una fuerte cantidad al mes, y eso sin contar la mixtura, la verdura, brócoli, vaina, lo que le den, ahora sí que chícharo. Por ahí muchos me andaban preguntando que qué es el chícharo. Son los guisantes, amigos. Ustedes pueden poner en Google, ahí le ponen guisantes chícharos y les va a aparecer. Realmente no necesitan mucho más que ponerse a teclear ahí, porque a veces me preguntan, pero es más fácil que ustedes lo busquen en Google. Ahí le ponen chícharos y les aparece la planta y la vaina, y ya es ahora sí que más sencillo, ¿no? Entonces, esto es referente a los canarios que se pigmentan. Porque, también quiero aclarar algo, amigos. Cuando ustedes los compran se ven así, bonitos, naranjitas, casi rojitos, ¿no? Pero cuando les dejan de dar pigmento porque no saben y van empezando, el canario se les hace así, así, pierde el color. Y muchos creen que uno los pinta así con spray o para engañar a la gente. Y realmente no. Era lo que comentaba, se les da el pigmento para que adquieran el color. Y si ustedes no le dan, lógico que el canario se les va a hacer así en su temporada de muda. Esto solamente es temporada, amigos. Por ejemplo, yo pigmento estos canarios hasta que terminen su muda y les va a durar la pluma todo el año, siempre y cuando no se la arranquen, ¿verdad? Porque si se la arrancan o se despluman, es lógico que les va a salir pluma nueva y va a cambiar el color, se van a ver así naranjas. Pero si el canario conserva toda su pluma, el siguiente año, si ustedes no le dan, va a quedar así, ¿vale? Esto solamente es por temporada, se pigmenta una vez al año en lo que terminan de mudar, y se les da un mantenimiento de pasta solamente 1 o 2 veces por semana para mantener el color, y si se le llega a caer alguna plumita, pues se pigmente y quede el canario parejito, ¿vale? Y respecto al canario normal, es más económico criar canario normal, ya sea blanco, amarillo, verdines, el color vaquita, el que le dicen. Entonces el color amarillo, blanco son los más baratos para criar, porque no se les invierte en pigmento. Sí se les compra pasta de cría, pero básicamente tú les puedes dar 1 o 2 veces por semana y la pasta de cría se alarga más. Además que no es lo mismo darles pasta natural que darles pasta pigmentada. El costo es diferente, ¿vale? Entonces ahí es cuestión de gustos, amigos. Ustedes eligen qué canarios criar, pero sí les quería dar mi punto de vista.
Si tú vas comenzando y te gustan los canarios de factor rojo, piénsalo muy bien porque es cosa de invertirle y saber pigmentar también. Tienes que leer un poquito acerca de la pigmentación en canarios de factor rojo para que los pigmentes de la mejor manera y luzcan bonitos, ¿vale? Si tú crías canario normal, así normalito, o te gusta el canario naranja, así natural, sin darle pigmentación, pues ya es de cada quien, ¿no? Pero siempre va a lucir mejor un canario pigmentado a un canario no pigmentado. Respecto a lo que yo les recomiendo, que si van a criar canario de factor rojo, se dediquen al factor rojo. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos canario normal de factor amarillo y blancos, grises, verdines, color vaquita, lo que vamos a hacer es batallar más porque tenemos que hacer doble pasta de cría. Por ejemplo, miren, yo aquí tengo mis dos botecitos, mis dos platitos. En uno preparo pasta de cría factor rojo y en el otro pasta de cría normal. Y entonces tengo que estar administrando a unos pasta normal y a otros pasta de cría factor rojo. Y ustedes van a decir, ay, pues si vas a hacer, ya separas y nada más agregas la pasta. Sí, pero al paso del tiempo sí es algo tedioso estar separando pastas de cría, entonces ahí sí depende de su tiempo, lo que ustedes vayan a elegir, pero yo les recomiendo que elijan solamente un tono de color para que preparen una sola pasta y a todos se les dé, sin estar separando, sería más fácil y no están batallando en darle a unos de una y a otros de otra, ¿vale? Entonces, esa es mi recomendación, amigos. Espero que les sirva porque muchos eligen el color por bonito, pero no saben lo que hay detrás de todo eso. Los cuidados son diferentes. Entonces, para que le piensen y que alguien, ahora sí que más que nada yo les dé mi punto de vista y ustedes sepan qué elegir, ¿vale? Saludos, que estén bien amigos, les dejo el video, suscríbanse y seguimos subiendo contenido al canal. Bye.